¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, da detalles de cómo se adjudica la Universidad de Salamanca para hacer un análisis integral electoral del proceso anulado de las elecciones nacionales del 2019. Escuchemos cómo fueron los procesos de licitación, cuánto se pagó por este análisis que da como conclusión el cierre del caso fraude electoral y el sobreseimiento de los procesos en contra de aquellos que estaban siendo inculpados hasta antes de esta decisión de la Fiscalía General del Estado. Adicionalmente a ello, la Fiscalía manifiesta que el sobreseimiento no cerró el caso fraude y ahora se abre el periodo para las impugnaciones. Escuchemos y luego continuamos. John, buenos días. Bueno, reciba un saludo, abrazo desde aquí, desde la Ciudad Blanca, capital constitucional de nuestro país. Bueno, pues a disposición con relación a este tema y comunicado que ha sacado nuestro señor fiscal general, doctor Juan Lanchipa Ponce, en relación al caso golpe de Estado. Digo, fraude electoral. Ando medio cruzado. El tema es fraude electoral. ¿Así se llama el caso que maneja la fiscalía, doctor? El caso se ha denominado con ese tenor, mi estimado John. Electoral, ok. Doctor, la primera pregunta que tenemos es, ¿cómo fue esto del pedido a la Universidad de Salamanca? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue este pedido a la universidad que hagan un informe del proceso electoral de 2019? Perfecto. Bueno, en realidad ese es el punto nodal sobre el cual han ido realizando bastante consulta, ¿no? Y bueno, ahí corresponde emitir una aclaración bastante categórica. Primero, no se trata de un pedido, querido John. Nosotros, la Comisión de Fiscales, a partir de los elementos que se han ido colectando como una primera medida para resguardar cualquier indicio, prueba que estuviera cursando, es que se ha colectado también las actas que han sido denunciadas, también se ha colectado las bases de datos, los soportes informáticos, de hecho, 2 ambientes llenos de pruebas para que puedan ser sujetos a análisis. Esta cooptación de información, estas declaraciones testificales, tanto de un lado como del otro, es decir, de denunciados que hemos recibido, ha hecho y ha dado la necesidad de contar con una pericia. Esta pericia que se hace en el área de seguridad informática y administración de redes para que se pueda analizar la integridad electoral de las elecciones generales de octubre del 2019. Esta pericia, primero nosotros como es natural, hemos realizado la consulta para ver la capacidad del Instituto de Investigaciones Forenses, el IDIF, y del Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial, la ITCUP, para ver la posibilidad de que puedan realizarse en el mismo. Sin embargo, la capacidad de infraestructura y la capacidad técnica no estaba conforme a lo que se necesitaba, porque obviamente se trataba de un trabajo titánico que tenía que ser nomás con gente experimentada, ¿no? Del mismo modo, hemos realizado consultas a nuestros homólogos en los diferentes países, tanto de la región como en otras latitudes del mundo, y no hemos tenido respuesta para que por la vía de la cooperación puedan asistirnos con esta pericia. Es así que se toma la decisión de lanzar una convocatoria pública, y esta convocatoria pública se ha lanzado en cumplimiento a las normativas que rigen respecto a la contratación de personal internacional. Perdón, doctor, que lo corte un segundito porque lo freno un poquito, no lo corto, por favor, porque necesito algunas aclaraciones. La primera es que la Fiscalía fue al ITCUP y fue al IDIF y no dieron las instituciones, es decir, ellos no podían por las condiciones
llevar adelante una investigación de este tema e hicieron una convocatoria al final. ¿Quiénes asistieron? ¿Cuántas personas, instituciones se presentaron a esta convocatoria para poder investigar el caso fraude electoral? Precisamente ahí va mi querido John, y me ha desacelerado, como se dice. Bueno, se han presentado tres proponentes que han compulsado para que puedan acceder a esta pericia. Una vez se ha desarrollado la evaluación, primero técnica, luego la presentación de los equipos que presentaban cada proponente, es que el grupo de investigación Deep Tech Lab en representación de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, con sede en España, se adjudica esta pericia, ¿no? Esta pericia a cargo a la cabeza, mejor dicho, del doctor Juan Manuel Corchado, postdoctor, desde luego, en materia de informática e inteligencia artificial. Doctor, ¿cuáles eran las otras dos instituciones que accedieron a esta convocatoria, aparte de la Universidad de Salamanca? Tengo entendido de que se ha presentado la empresa Yapin LP, una empresa de La Paz, otro Marcela Peñalosa, que también es un perito con sede en México, y Juan Manuel Corchado, que sería el que se ha adjudicado a través de la Fundación de España, ¿no? Son las tres propuestas que hemos recibido, John. Perdón, Juan Manuel Corchado, es decir, se presenta como persona para hacer este trabajo, no se presenta como la Universidad de Salamanca. Como responsable a la cabeza de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. ¿Qué fundación? ¿Tiene algún nombre la fundación? Sí, se llama Fundación General de la Universidad de Salamanca, con sede en España. De la Universidad de Salamanca. ¿Y esto está avalado por la Universidad misma de Salamanca? Es así, de hecho, esa parte es donde me cortaste, querido John, pero bueno, el doctor, aparte de tener este currículum, es el director del Parque Científico y decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca. Es decir, además de gozar con ese respaldo, goza un respaldo también casi si no me equivoco, de toda Europa, porque ellos son quienes han desarrollado varios sistemas de logs para Europa en su conjunto, y conocemos de estos resultados y este aval, y hemos recibido bastantes buenas referencias de esta empresa, o de esta fundación. Bien. Pasamos a otro tema, doctor, pasamos a otro tema. Entonces, no le pide a la Universidad de Salamanca a la Fiscalía, lo que hace sí es una convocatoria donde se presentan tres, una persona, dos instituciones, una fundación y una empresa Yapin de La Paz, y termina ganando entonces la Universidad de Salamanca. ¿Qué se le pide a la Universidad de Salamanca concretamente, doctor? Bueno, querido John, en facilito lo que se le pide es que pueda establecer, ¿no?, un estudio sobre el análisis de integridad electoral en las elecciones generales del 2019. Es decir, que se le pide establezca que la existencia o no de manipulación informática con relación a la base de datos del cómputo oficial de las elecciones del 2019. Ese es en concreto más o menos lo que se le pide, y claro, desde luego existen puntos de pericia al respecto. Por ejemplo, una comparación que se realiza entre lo que es el informe que establece la OEA respecto de los resultados que se pueda tener con relación a este tema, las declaraciones informativas que también han sido de su conocimiento, y desde luego las actas observadas, qué rol han jugado y cuál es el impacto que tenía sobre los resultados del cómputo oficial. Eso principalmente, John. Bien. Lo que llama poderosamente la atención es que el fiscal haya cerrado el caso ayer, ha dicho, cierro el caso aquí, que el caso fraude electoral con esta pericia de la Universidad de Salamanca. ¿Cuál es la explicación a esto que dijo el fiscal general, doctor? Ahí yo creo que hay que hacer una aclaración, mi querido John. Primero, desde la Fiscalía General nosotros no podemos cerrar ningún caso.
Para eso nosotros, en cumplimiento a lo que es la ley 260, conformamos o asignamos un caso a un determinado fiscal de materia. Este fiscal de materia desarrolla la investigación conforme su competencia procesal. Además, para este caso en concreto, hemos tenido una comisión. Esta comisión, una vez que tiene todos los elementos colectados, decide emitir un requerimiento conclusivo, y ese requerimiento conclusivo da cuenta de la emisión de una resolución de sobreseimiento. Esta resolución de sobreseimiento se ampara en el artículo 323, numeral 3 del Código de Procedimiento Penal, y lo que hace el señor fiscal general es, recibido el informe de la comisión, da a conocer este tema, ¿no? Y claramente en el comunicado, en concreto, la parte pertinente indica de que, habiendo recibido el informe de la comisión de fiscales, ¿no?, es que se aplica este requerimiento conclusivo. Ese es el camino y tenor, mi estimado John. A ver, ¿el fiscal dijo o no dijo que cerraba este caso, doctor? El fiscal dijo, fíjense, reitero, dijo que recibido el informe de la comisión de fiscales y en sujeción u observancia a los principios de objetividad e imparcialidad, esta comisión emitió el requerimiento conclusivo de sobreseimiento. Por tanto, en aplicación del artículo 323, del numeral 3 del Código de Procedimiento Penal, se determina la emisión del sobreseimiento correspondiente para que se ponga y se notifique esta resolución a las partes del proceso, y éstas puedan tener pues la opción procesal que vean por más conveniente según sus intereses. A ver, vamos a escuchar un pedacito de eso, justo esa parte, por favor, Wilmer. Escuchemos un poquito lo que dijo el fiscal general ayer en conferencia de prensa, por favor, en la tarde. Respaldada por prestigiosas universidades extranjeras que solventan su trabajo, otorgando certeza al contenido del informe. La Comisión de Fiscales, a cargo del proceso penal denominado fraude electoral, con base en todos estos indicios recolectados en la etapa investigativa y principalmente el contenido de la pericia en seguridad informática y administración de redes, en estricta observancia de los principios de objetividad e imparcialidad que rigen la función fiscal, emitió el requerimiento conclusivo de sobreseimiento al determinar que el hecho investigado no constituye delito, conforme dispone el artículo 323, inciso 3 del Código de Procedimiento Penal, determinación que ha sido puesta en conocimiento de la autoridad jurisdiccional hace unos momentos. Muchas gracias. Ok, eso es lo que dijo el fiscal general el día de ayer. No cerró el caso entonces, no dijo cierro el caso. Doctor, esta es la explicación que usted nos da. Sí, no dijo ese tema, porque él no puede cerrar. Él dijo, recibido el informe de la Comisión de Fiscales, quien determinó la aplicación del artículo 323, numeral 3, que emite el requerimiento conclusivo, determinando el sobreseimiento. Entonces, ¿el caso denominado fraude electoral sigue? Desde luego que sí, una vez que se agote el plazo procesal para poder impugnar, pues ya naturalmente, conforme el mismo Código de Procedimiento Penal establece, pues terminará cerrándose y se archivará el mismo al respecto. ¿Qué sigue ahora? Después de este informe de la Universidad de Salamanca, ¿qué procedimientos pueden seguir, pueden tener cabida dentro de este proceso, doctor? A la inversa, mi querido John. El informe pericial más el cúmulo de pruebas que hemos tenido hasta esta fecha, ha dado lugar a que emitamos un requerimiento conclusivo. Ese requerimiento conclusivo ha sido informado al fiscal general y el fiscal general ha dado a conocer a la población, porque no se trata de un caso aislado, sino es un caso de Estado, ¿no? Entonces, se notifica a las partes dentro del proceso, y estos, conforme tengan a su leal entender y saber,
pues harán valer, si es que ven por conveniente, algún recurso de impugnación al respecto. Y bueno, una vez que, en el caso, por ejemplo, si es que se diera esta impugnación, subirá ante la autoridad competente, quien ratificará o negará, revocará el mismo, o puede ser también de que dentro de este plazo no exista ninguna impugnación, por ende queda cerrado el caso. Bueno, la autoridad competente es un juez en todo caso, ¿no? Nosotros siempre estamos sujetos a control jurisdiccional y es la autoridad jurisdiccional quien vela sobre la legalidad o ilegalidad de nuestros actos. Bien. Esta pericia de la Universidad de Salamanca determina, por ejemplo, acciones inmediatas como darles libertad y restricta a algunas personas que, por ejemplo, en este caso vocales, tendrían una detención domiciliaria, por ejemplo. No, mi querido John. Los peritos siempre se van a pronunciar sobre los puntos de pericia que nosotros les digamos. No, los efectos ya es un tema muy diferente. La pericia pues nos dice, por ejemplo, lo que en facilito, digamos, sin abusar de tu tiempo, nos dice, por ejemplo, la pericia de que un tema es el hecho de que estemos hablando de la base de datos del TREP, ¿no? Que tiene un procedimiento de interacción de datos diferente al de la base de datos del cómputo oficial. Protocolos diferentes de seguridad, porque obviamente, por ejemplo, para el TREP bastaba con la captura de una imagen, entraba al flujo de seguridad del TREP, se typeaba la información y se lanzaba el resultado, ¿no? Entonces, eso es un cómputo rápido. En cambio, en lo que significa el cómputo oficial, lo que se hace es abrir el ánfora, que obviamente viene lacrada, aperturar los sobres que tengan que estar en el ánfora, dar lectura y verificar las medidas de seguridad en presencia de los delegados de los partidos políticos que pugnan la presidencia. Se da lectura y se valida a esta acta, que una vez que se valida pasa al escaneado. El escaneado es typeado y pasa por otros conductos de seguridad más antes de oficializarse el dato. Por eso es que el cómputo oficial es lento y el TREP ha sido rápido, ¿no? Y es contundente el informe pericial cuando nos dice jamás se pudieran haber reflejado esta información por estas dinámicas que acabo de explicar, John. Bien, al final lo que determina la Universidad de Salamanca no es si hubo o no hubo fraude, es sobre el tema del TREP, eso me lo estoy explicando. No te me confundas, mi querido John. Lo que hay es de que la Universidad de Salamanca nos dice, se basaron en el TREP para establecer lo que es unas irregularidades en el cómputo de datos sobre las elecciones, y otra cosa es lo que la pericia indica, que tenía que establecer si hubo o no hubo manipulación informática con relación a los resultados que cursan en lo que es la base de datos de cómputo oficial de las elecciones 2019. Y es contundente cuando nos dice que no ha existido manipulación de datos, no ha existido violación a los protocolos de seguridad en este que es el cómputo oficial, ¿no? Ese es más o menos en resumen, John, y bueno, ahí hay que ser categóricos y pienso yo que hay que ser responsables en decir que la OEA se ha equivocado en el momento de basar sus conclusiones de forma prematura únicamente en los datos del TREP. A ver, porque no se trataba de una información oficial. No me estoy equivocando. O sea, lo que se ha hecho es estudiar el tema del TREP, ¿verdad? Y todo lo que se ha dicho del TREP, con lo que al final está sacando esta universidad. Pero no, John. Se ha estudiado el TREP y la base de datos del cómputo oficial, ambos. No solamente el TREP, porque ojo, a nosotros el objeto de investigación no es que si funcionó o dejó de funcionar el TREP. Aquí el objeto de la pericia es establecer si hubo o no manipulación informática en el cómputo oficial, que no es el TREP. Cómputo oficial denominado en la base de datos OEP2 del órgano electoral. Ahora, me estaba hablando de que el informe de la OEA no estaba bien. Sí, no estaba bien.
No estaba completo, pongámoslo así. Porque, en ejemplo, la OEA se pronunció sobre el pan cuando se encontraba en el horno. No esperó a que salga el producto final para pronunciarse. Debería haber esperado, aguardar el resultado y en función a ello, siendo responsables, recién pronunciarse. Entendemos que han debido ser pues algún móvil de interés de la OEA y su representante que ha motivado que se acelere el tema, ¿no? ¿Le compete a la Fiscalía hacer esas comparaciones? Le compete al perito realizar este análisis porque es parte del proceso de colección de información. No puede dejar de considerar este tema porque obviamente ese ha sido también el pie para que se inicie el proceso, porque si no era el informe de la OEA, no hubiera habido jamás inicio de proceso. Claro, estamos hablando de que el perito es la Universidad de Salamanca. ¿En alguna parte del informe habla sobre el informe de la OEA? Entiendo que sí, entiendo de que hace comparaciones con relación a lo que es el TREP. El TREP y su funcionamiento. Esta conclusión de que el informe de la OEA se ha equivocado viene de usted como parte de la Fiscalía. Sí, eso sí. Pero usted me acaba de decir, le pregunto si le compete o lo compete a la Fiscalía hacer esas comparaciones y usted me dice que no, claro. Solo el perito. No. A ver, querido John, no pongas palabras en mi boca. Primero, nosotros como Ministerio Público debemos realizar una valoración de todo lo que ya tenemos en mesa, ¿no? Y evidentemente necesitamos hacer ejercicios que nos permitan establecer qué prueba es preponderante para sostener nuestra decisión como Ministerio Público. Y evidentemente es necesaria realizar esta comparación porque si no era el informe de la OEA no hubiera habido caso. Ahora aquí existe un informe pericial que nos dice que el TREP no jugaba un rol fundamental en el cómputo de los datos y necesitamos hacer esa comparación, John. A esta altura, como está, con el caso no cerrado todavía, que es lo que le entendí, doctor, ¿se pueden hablar de efectos jurídicos inmediatos, usted dirá? Claro que sí, el primer efecto es de que habiéndose emitido un requerimiento conclusivo de sobreseimiento, el primer resultado inmediato para los denunciados es que ellos asumen una posición ya no de imputados, sino de sobreseídos. No es el primer efecto. Ahora, imaginen, me quiero poner en el escenario. Hubiera sido diferente el resultado del informe pericial y nos hubiera dicho que el TREP tuvo una incidencia directa en lo que es el cómputo oficial, por tanto hubo manipulación informática, no sería pues el resultado del sobreseimiento, sino sería la resolución de imputación, acusación formal que nosotros tendríamos que presentar y claro, su condición de imputados pasarían a ser acusados, ¿no? Entonces es emergente del trabajo y requerimiento emitido por la Comisión de Fiscales que cambia la condición. En ese sentido, también el siguiente efecto es que para las partes del proceso nace el derecho de poder impugnar, porque puede ser de que este informe tampoco satisfaga a los imputados, como usted acaba de decir, de repente, no estoy diciendo que sea, de repente a algún imputado se le ocurre decir, no, en el informe no dice que me tienen que absolver de culpa, así que pido complementación. O sea, esto lo que estoy diciendo pues es una barrabasada, pero puede ocurrírseles a alguien decir aquello y está en su derecho también de plantear este tema. Doctor, una última pregunta. Para la contratación de la Universidad de Salamanca y estos peritos, ¿cuánto se dispuso monetariamente? ¿Se le pagó? ¿Cómo se le contrató a esta empresa que se adjudicó después de la convocatoria esta tarea? Como ya había indicado, no es una designación ni un pedido directo, sino es emergente de una convocatoria pública y el presupuesto que se ha cancelado es de 216.193.05 bolivianos, que más o menos hacen una suma de $30,000, que a mi juicio, por el nivel de pericia que se ha solicitado, por la categoría de la empresa o fundación que ha participado en la misma, pues no es un monto significativo, ¿no? Es un
monto menor el que se ha cancelado. Los recursos emergentes son recursos del Ministerio Público correspondientes a la partida de gastos de investigación. Bien. Doctor Edwin Quispe, secretario general de la Fiscalía, muchísimas gracias. Esas fueron las palabras del secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, quien manifiesta que el sobreseimiento no cierra el caso fraude y ahora se abre el periodo para impugnaciones. La Fiscalía aclaró que el sobreseimiento a las 12 personas que eran investigadas por el caso fraude electoral no cierra el caso. El secretario general de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, dijo que ahora se abre el periodo de impugnaciones de las partes interesadas en este proceso. En ese sentido, para las partes está el derecho de impugnar, porque puede ser que este informe no satisfaga a los diputados, como se acaba de decir. De repente a algún diputado se le ocurre decir, pido complementación, puede ocurrir. La gente está en su derecho de plantear, manifestó Edwin Quispe. Después de que el martes el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, hizo conocer la resolución de la Comisión de Fiscales en la que se declara el sobreseimiento de los 12 acusados por el caso fraude electoral. Y ahora estos que eran acusados ya anunciaron su decisión de anular el proceso recurriendo al juez de la causa. El fiscal general dijo que ha recibido el informe de la Comisión de Fiscales y en sujeción a los principios de objetividad e imparcialidad, esta comisión emitió requerimiento conclusivo de sobreseimiento. Por tanto, en aplicación al artículo 323 del Código de Procedimiento Penal, se determina el sobreseimiento correspondiente para que se notifique estas resoluciones a las partes del proceso y éstas puedan tener la opción de impugnar, explicó en alusión a la impugnación de esa decisión. Edwin Quispe afirmó que el Ministerio Público no puede cerrar el proceso. Lo que corresponde es hacer conocer al juez de la causa esta decisión de la Fiscalía y será la autoridad jurisdiccional la que tome la decisión final. Asimismo, las partes involucradas en este caso, 5 denuncias, también pueden observar la resolución fiscal. Todos esos pasos judiciales se conocerán en los siguientes días. La oposición lanzó advertencias frente a esta situación. La bancada opositora de Comunidad Ciudadana adelantó que ellos recurrirán a instancias internacionales porque desconfían abiertamente del trabajo del Ministerio Público. La jefa de la bancada, Andrea Barrientos, aseguró que Carlos Mesa presentó denuncias por el caso fraude y acompañó a la misma denuncia con pruebas que la sustenten, pero la Fiscalía desestimó todos los documentos presentados. En ese marco aseguró que ellos tienen las puertas de las instancias internacionales para denunciar las violaciones que se producen en el país. Dijo que están presentando una petición de informe oral a Juan Lanchipa para que responda sobre todo el proceso de contratación de la consultora de la Universidad Española. En el otro frente, el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, dijo que después de conocerse el informe pericial de la consultora española, se podrá abrir procesos a aquellas personas que denunciaron fraude electoral y no pudieron probar en ese tiempo. Tiene que dar cuentas a la justicia, quienes luego de haber continuado con el golpe en sus reuniones y con sus diálogos de ellos, atribuirse los derechos del pueblo entre el 10 y 12 de noviembre, entre otros la Iglesia Católica, que ahora anda muy callada con el informe. Creo que toda esa gente tiene que rendir cuentas ante la justicia, y si no tiene nada, que no han hecho nada, pues declaren. No se oculten, como el señor Carlos Mesa, manifestó Wilfredo Chávez. Se sabe que esta consultoría le costó al Estado $30,000, alrededor de 210,000 bolivianos. Eso según las propias palabras del secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe, quien dijo que fue un proceso transparente la licitación y que finalmente se adjudicaron
una consultora de miembros que forman parte de una decanatura de la Universidad de Salamanca. Al respecto, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre el informe y sobre lo que manifiesta el secretario general de la Fiscalía, Edwin Quispe? ¿Creen ustedes que ahora se abrió el periodo para las impugnaciones y creen que la decisión del juez será diferente a lo que anunciaron los fiscales en Bolivia? ¿Creen posible ustedes que el juez determine negar que se cierre el caso fraude electoral tal como lo piden los fiscales? Sobre los hechos ocurridos en noviembre de 2019, no olviden dejarnos sus percepciones al respecto y si ustedes creen que la justicia boliviana está parcializada hacia las filas del movimiento al socialismo.